La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II presentan al misionero laico Juan González Torres compartiendo las enseñanzas sobre la teología del pecado y sus consecuencias. Hoy escucharemos el tema número 13, Tentaciones de Satanás a la primera pareja y sus consecuencias. Buenos días, queridos hermanos, hermanas, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos ustedes bendecidos por Dios. Estamos compartiendo durante estos días las enseñanzas sobre el pecado y sus consecuencias. Todas estas enseñanzas tienen como criterios, en primer lugar, la Sagrada Escritura, la doctrina del magisterio de la Iglesia. Toda esta doctrina de los concilios sobre esta verdad del pecado y sus consecuencias. La palabra de Dios dice, Apocalipsis 12:9, así que fue echado fuera el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Después del juicio de Dios contra Luzbel, convertido en Lucifer, en Satanás, expulsado del cielo, viene a la tierra y encuentra la primera pareja, es decir, a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Por eso esta enseñanza se llama Tentaciones de Satanás a la primera pareja y sus consecuencias. Hay 4 ataques del diablo. Primero, la tentación. Segundo ataque, la opresión. Tercer ataque, la obsesión. Y cuarto ataque ya es la posesión diabólica. Hablemos en primer lugar de este tema que nos incumbe, la tentación. Tentación significa atracción, seducción, fascinación, sugestión, señuelo, anzuelo, trampa, artificio. La tentación es la instigación o estímulo de Satanás que induce el deseo de algo malo. Es una solicitación al pecado inducida por el demonio. Por eso se llama caer a alguien en la tentación, es dejarse vencer por ella. La palabra tentación se emplea más frecuentemente para referirse a la actividad de Satanás que trata de inducir a los hombres a pecar, como ocurrió con la tentación de Jesús. Cuando Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, inicia su ministerio público, Satanás le pidió permiso a Dios para tentar a Jesús. El otro ejemplo clarísimo lo tenemos en la historia de Adán y Eva. La serpiente va induciendo poco a poco a la mujer a la duda y a la confusión sobre lo que es la voluntad de Dios. La mujer entonces mira la fruta, aprecia su valor, la desea, piensa lo bueno que sería para ella conseguirla y finalmente la toma del árbol. A los cristianos se les recomienda que permanezcan despiertos y en guardia contra la tentación. Tienen además la promesa de Dios que Él
no permitirá que el peso de la tentación sea demasiado grande y Dios les dará fuerza para soportarlo. De manera, mis queridos hermanos y hermanas, que esta es una verdad. El primer ataque de Satanás cuando viene al mundo es tentar a Adán y a Eva. Viene y proclama Satanás la primera mentira, confunde a Eva, la tienta, y Eva, tentada y engañada por Satán, es instrumento para tentar y engañar a su esposo Adán, y así fue que se desobedeció los mandatos de Dios, el plan de Dios, la palabra de Dios a nuestros primeros padres, y entró el pecado en el mundo. El libro del Génesis, capítulo 3, verso del 1 al 5, dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Y respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis, es que Dios sabe muy bien que el día que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Hermanas y hermanos, ese es el pecado de origen, el pecado de Adán y Eva, pero eso trae sus consecuencias. Adán y Eva, tentados y engañados por el Satán, desobedecieron a Dios, sus mandamientos. Y dice el libro del Génesis, capítulo 3, versos 6 al 7, y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelentes para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana, que transmitirían en un estado caído. En este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios, y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra sus exigencias de estado de criatura y, por tanto, contra su propio bien. El hombre creado en estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo, quiso ser como Dios, como lo dice el libro del Génesis 3:5, pero sin Dios, antes que Dios, y no según Dios, como dice San Máximo Confesor. La Escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Reflexionemos un poco sobre estas consecuencias. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Lo dice la palabra de Dios en Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están lejos de la presencia salvadora de Dios. Otra consecuencia de este pecado, pues tienen miedo de Dios. Lo vemos en el libro del Génesis, capítulo 3, verso 9 al 10. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó:
Pues te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Tienen miedo de Dios, de quien han concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus prerrogativas? Además, la armonía en que se encontraban, establecida gracias a la justicia original, queda destruida. También, el dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebran. Como dice la palabra de Dios en Génesis 3:7. Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta en que estaban desnudos e hicieron unos taparrabos cosiendo unas hojas de higuera. También la unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones, como lo dice el libro del Génesis, capítulo 3, verso del 11 al 13. ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de comer y comí. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me ha engañado y comí. Sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio, como dice la palabra de Dios en Génesis 3:16. A la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas, cuantos serán tus embarazos, con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia, y él te dominará. Queridos hermanos, estamos hablando de las consecuencias que trajo el pecado a nuestros primeros padres según la Escritura. También la armonía con la creación se rompe. La creación visible para el hombre se hace extraña y hostil. El libro del Génesis 3:17 al 19 dice, al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo, y al polvo tornarás. A causa del hombre, la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción, como lo dice San Pablo en el capítulo 8 del verso 21 de los Romanos. Por fin, la consecuencia explícita, anunciada para el caso de desobediencia, como lo dice Génesis 2:16 al 17, puedes comer de cualquier árbol que haya en el jardín, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de él, morirán sin remedio. Se realizará esa consecuencia anunciada en caso de desobediencia, se realizará. El hombre volverá al polvo del que fue formado, como lo dice Génesis 3:19. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad, como lo dice San Pablo en Romanos 5:12. Así pues, por medio de un solo hombre, entró el pecado en el mundo, y trajo consigo la muerte, y la muerte pasó a todos, porque todos pecaron. Es la verdad, la consecuencia de este primer pecado de nuestros primeros padres. Desde este primer pecado, una verdadera invasión del pecado inunda el mundo.
el fratricidio cometido por Caín en Abel, Génesis 4, 3 al 15. La corrupción universal a raíz del pecado, Génesis 6, 5 al 12, Romanos 1, 18 al 32, en la historia de Israel. El pecado se manifiesta frecuentemente, sobre todo como una infidelidad al Dios de la alianza, como transgresión de la ley de Moisés, e incluso tras la redención de Cristo entre los cristianos, el pecado se manifiesta de múltiples maneras. Apocalipsis 2, 2 al 3. La escritura y la tradición de la iglesia no cesan de recordar la presencia y la universalidad del pecado en la historia del hombre. Pues el hombre, al examinar su corazón, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 398 al 401, el hombre, al examinar su corazón, se descubre también inclinado al mal e inmerso en muchos males que no pueden proceder de su Creador. En resumen, queridos hermanos, queridas hermanas, en resumen del pecado original se concluye que, primero, en el caso de Adán y Eva, hubo la tentación, Génesis 3 del 1 al 6. Hubo la caída en segundo lugar, Génesis 3 del 6 al 7. Y tercero, hubo la consecuencia del pecado de origen, Génesis 3, 14 al 19. Segundo, en el pecado de origen fueron tres los culpables, el demonio, la mujer y el hombre. Y tercero, habrá un castigo personal para cada uno de ellos. Primero vendrá la maldición a la serpiente, Génesis 3, 14 al 15. En la serpiente se maldice a todas las potestades demoníacas. Segundo, se anuncia luego el castigo a la mujer, Génesis 3, 16, y todo terminó con la sentencia al varón, Génesis 3, 17 al 19. Como consecuencia del pecado entró la muerte al hombre. Por eso Dios le dice, ¿no? Puesto que eres polvo, al polvo volverás, Génesis 3, 19. Pero hay una cosa que es muy importante que dice la Escritura. Porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad. Le hizo imagen de su primera naturaleza. Mas por envidia del diablo entró la muerte al mundo y la experimentan los que le pertenecen. Sabiduría 2, 23 al 24. Porque la mujer fue el comienzo del pecado, y por causa de ella moriremos todos, dice el libro del Eclesiástico, capítulo 25, verso 24. Entonces, ya desde el comienzo de la creación, Dios anuncia la salvación para toda la humanidad en la persona de su Hijo Jesucristo. Porque viene esta enseñanza de Génesis 3, 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, le dice Dios a Satán, y entre tu linaje y su linaje. Él, Jesucristo, te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañal. Tras la caída del hombre, no fue abandonado por Dios, al contrario, Dios lo llama y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída, Génesis 3:15. Ese es el pasaje que se llama el destello de la salvación. Este pasaje ha sido llamado protoevangelio, por ser el primer anuncio del Mesías Redentor, anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer, y de la victoria final de un descendiente de esta. La tradición cristiana ve en este pasaje el anuncio del nuevo Adán, como dice San Pablo, 1 Corintios 15, 21, 22, verso 45, que por su obediencia hasta la muerte en la cruz, habla de Jesús, Filipenses 8, repara con sobreabundancia la descendencia de Adán, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 410-411. Queridas hermanas y hermanos, el Señor los bendiga. Feliz día.